Ya íbamos por la mitad de la entrevista y yo no le di al botón de grabar. Ustedes no van a creer esto. Es una locura. Mira la cara, Antonio, eso es porque se acaba de dar cuenta de que estábamos casi terminando y no habíamos grabado. Esto es una locura. Hola, mis queridos amigos. Hoy estoy con un gran amigo, de la redundancia, Antonio. Antonio, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Isaac, ¿qué tal? Bueno, no pasa Antonio, nada. estamos en España, ahora mismo en su cafetería, Sí. y me interesó hacerle esta entrevista, primero porque es mi amigo y segundo porque ya él estuvo en Kazajistán y nos puede dar sus impresiones como un extranjero, como un español, estando allá. Y sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Bueno, Antonio, preséntate por segunda vez y Bueno, cuéntanos a qué te dedicas aquí en España. Como he dicho antes, Sí. a ver, me llamo Tony y conozco a Isaac desde hace un par de años, quizás, un poco más. Nos conocemos porque mi pareja se llama Yamila, es una gran amiga de Isaac desde hace muchísimos años. Y nada, nos hemos conocido aquí, también nos hemos conocido en Kazajstán, en Almaty, que yo he estado una vez allí. Y bueno, estábamos más en quién soy yo, ¿no? Por eso. Y bueno, estamos aquí en una cafetería que se llama Chromatic. Yo tengo esta cafetería aquí en el barrio de Gracia, en Barcelona. Muy bonita, por cierto. Gracias. Y bueno, creo que Isaac también me comentaba que yo también tengo un centro de yoga y le comentaba a Isaac, hemos hablado antes ya de esto, de que yo soy abogado y él no lo sabía, y que yo, bueno, había cambiado había dado un giro en mi vida y había decidido tener estos dos negocios, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Una pregunta, Antonio. Ok, eso de que eres abogado me lo desayuno, ¿eh? No lo sabía. Sí, mejor no, sí. Pero quiero saber por qué decidiste como tal un salón de yoga y una cafetería. De tantas cosas que hay para emprender, ¿por qué vino esa idea? Claro, no, sí, sí. A ver, uno cuando decide cambiar a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo antes, pues primero creo que tiene que pensar lo que siempre se dice, que le guste, y luego pues que bueno, que sea algo viable, ¿no? Económicamente, que sea una oportunidad de negocio. A mí me gustaba el yoga, lo practicaba desde hacía años. Yeah. Y justamente, pues bueno, últimamente ha habido una tendencia, ¿no?, de que el yoga pues ha empezado a practicarlo mucha gente y ha empezado a convertirse en algo ya más conocido, ¿no? Y entonces decidí pues eso, abrir un centro de yoga. Esto fue hace unos 6 años y ya posteriormente, pues que ese negocio pues ya estaba funcionando, pues por diversificar y hacer otro tipo de negocio, pues abrí esta cafetería, ¿no?, que está en el barrio en Gracia, en Barcelona. Y bueno, porque siempre también me había gustado crear un espacio así bonito, que la gente agradable, ¿no? Que la gente realmente está muy bonito, que tenga digo la verdad, un buen me café. gusta mucho. Les recomiendo totalmente que vengan a probar cuando estén aquí en Barcelona a la cafetería Chromatic. El café está excelente. Ahora sí, una pregunta importante. ¿Por qué Chromatic? Es un nombre no es común, ¿eh? No es común. Sí. Pues mira, me lo preguntan siempre y no te voy a decir ni me voy a inventar nada porque era simplemente un nombre que me sonaba bien. Así que no puedo decir nada. ¿Te gustó cómo sonaba? Más interesante, lo siento. No hay necesidad de inventarse Sí. nada. ¿Te gustó cómo sonaba? Y ya. Bueno, eso está muy bien. Pues bueno, Antonio, a ver, una pregunta importante que las personas que ven mis videos, que siguen mi canal, casi siempre ven, les interesa mucho el tema de Kazajistán. Y yo sé que estuviste allá una vez. Sí. Quisiera saber por qué fuiste a Kazajistán. ¿Cómo llegó Kazajistán a tu vida? ¿Cuál es la razón por la que tú de tantos países decidiste voy a ir a visitar Kazajistán? Bueno, claro. Como ya hemos comentado, yo tengo una relación con Yamila, ¿no? Ella es de Kazajistán
y somos pareja desde hace pues ya casi más de 2 años. Y entonces obviamente era un país que yo quería conocer porque es su país, ¿no? Lógicamente es el país de tu pareja y tú país de querías mi saber. pareja, y creo que es esencial pues conocer pues de dónde es, ¿no? Y que además siempre había pensado que Kazajstán especialmente y estos países del entorno pues son muy interesantes. Y más si lo conoces con alguien que es de allí, y todavía más si es tu pareja, ¿no? Por supuesto. Así que sí, bueno, estuve en Almaty y viajamos también por allí, y es un país increíble, ¿no? Muy diferente a España, ¿no? y a Europa, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, cuéntame, antes de viajar a Kazajistán, me imagino que tu pareja te hubiera contado muchas cosas de allá, pero bueno, en tu mente, ¿qué pensabas que era el país antes de viajar y con qué te encontraste diferente a lo que tú pensabas? Pues mira, lo primero que me llamó mucho la atención, porque yo estaba en otros países en Asia, y a veces suele ser países más caóticos, ¿no? Pero realmente me llamó mucho la atención, nada más salir del aeropuerto, pues que todo estaba muy limpio, Ordenado, ¿no? mucho orden, y en general pues que era un país pues bastante desarrollado, ¿no? Ya sabemos que claro, es un país enorme, claro, y que tiene zonas pues muy despobladas y más rurales y más... Claro. ¿A qué ciudad fue que viajaste? Estuvimos en Almaty. Estuviste en Almaty. ¿Alguna vez estuviste en Astana? No. En Astana no estuviste. Bueno, te cuento, ¿y eso que te pareció bonito, ordenado? Ojalá algún día tengas la posibilidad de estar en Astana. Claro, Astana sí, es otro mundo, son muy desarrollados, rascacielos. Más moderna, ¿no? Pero según la gente, fíjate, te doy este comentario, según las personas que han vivido en ambas ciudades, dicen que Almaty tiene más alma, que es más verde, que es más... y que allá es como un poco más moderno, pero a la vez una ciudad más fría. Sí. Me lo puedo imaginar. Y de hecho, sí, a mí Almaty me pareció que era una ciudad con mucha personalidad. Tiene esta herencia innegable, ¿no? De la época soviética, pero a la vez también tiene una vida muy cosmopolita, muy moderna, ¿no? Entonces estos contrastes, aparte de la cuestión de la naturaleza y paisajística, me sorprendió mucho, pues a mí que me gusta mucho la naturaleza, los árboles en general, así, pues la variedad de especies de árboles que hay y todo tan verde, y esas montañas tan altas, ¿no? Que son muy bonitas, es real. Tan cerca a la ciudad, ¿no? Que eso realmente es una escala de altura muy distinta, ¿no? Que aquí en Europa no es incomparable, ¿no? Que te comento, además de bonitas, son peligrosas también, ¿eh? Claro. Se han escuchado historias, personas que han subido y no han sobrevivido. Claro, cuando quieren subir de alturas al pico como tal. Claro, alturas en que... Es increíble, les comento una cosa, lo que él está diciendo de la cultura y la herencia soviética que se puede encontrar en Almaty es algo muy real, aunque ellos también han puesto de lo suyo, es decir, su identidad, y de la herencia soviética como que se quedaron con lo mejor y han logrado un buen contraste. De hecho, no solamente viven kazajos, viven muchos rusos y personas de otros países. Les voy a estar dejando por aquí, o por aquí, no recuerdo, pero bueno, ustedes verán un video que hice en el cual hablo exactamente de eso, de la herencia soviética que existe actualmente en Kazajistán. Así que si les interesa ese tema, a mí me interesa mucho ese tipo de tema, por eso me gusta, corran a verlo que se lo dejaré por aquí. Por ejemplo, Antonio, teniendo en cuenta la cultura en España, que es un poco distinta a la de allá, ¿qué fue lo que más te costó adaptarte en el día a día, en el tiempo que estuviste allá? Que imagino que al haber estado con tu pareja, eso te facilitó el camino. Claro, es evidente que un viaje así, acompañado de tu pareja, que conoce perfectamente pues, el país, y en mi caso, que no hablo ruso,
pues hubiera sido muy distinto, ¿no? En caso de que no... Hubiera estado solo, claro. Hubiera estado solo, ¿no? Aún, claro, el hecho de no poder comunicarte en el idioma, eso siempre es pierde un poco, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo entender directamente que... La experiencia es distinta, ¿no? Siempre te quedas con esas ganas de poderte comunicar con la gente. Y no eso lo es muy hacer, real. porque tienes que hacerlo siempre a través de otra persona. De otra persona. ¿no? Pero bueno, imagino que hubieron algunas cositas que tú notaste bastante diferentes, ¿no? Con respecto a la cultura con España. Claro, sí. Bueno, siempre decimos que en España pues, la gente es más expresiva, ¿no? Es más emocional. Antonio, respecto a la comida, cuéntame, ¿qué fue lo que...? Porque la cultura culinaria es bastante diferente. Sí, mira, también tengo que decirte que me llamó mucho la atención, bueno, está claro que hay unos restaurantes y pues de cocina más tradicional, ¿no? Pero luego también hay unos restaurantes pues más cocina más europeizada, digamos, más internacional. Y tanto uno como el otro, la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió el nivel de la cocina. Ahora, en algunos casos, pues carne de caballo o cosas que están ahí en el día a día. Que no son tan comunes aquí. ¿no? Dime la verdad, porque a mí me recibieron con eso. Dime si a ti te pasó que te reciben con un traguito, es como una leche de camello. La leche de camello. Sí, eso, bueno, mira, yo la probé y tengo que decir que no, la leche de camello pues no sabe mal. Está buena, pero tampoco repetiría. Pero no es algo que sinceramente repetiría ni la carne de caballo. Es algo que a Mila le encanta. Y de hecho, pues cuando estamos en casa muchas veces ella lo quiere preparar, pero yo... Tú no lo puedes comer. Déjame no comentar. me acostumbro a eso. No te acostumbras, déjame comentarte algo. Es una cuestión de costumbre también. Porque, por ejemplo, yo tampoco la comía, pero en los años que he estado viviendo en Kazajistán, a yo dedicarme a la música y muchas veces he tenido que ir a cantar a fiestas privadas, incluso a otras provincias, ellos te sirven la comida que ellos tienen. Y entonces tú no tienes en ese momento opción de buscar otra cosa. Y lo he tenido que comer sin tener mucho deseo y de un punto de vista con el paso del tiempo, ya tú le empiezas a coger el punto. Es algo cultural, o sea que probablemente... Es un gusto adquirido. Exacto, sí, te acabas acostumbrando y ya digo, porque realmente la comida, la carne de caballo, pues es bueno. Es bueno. O sea, simplemente es algo... Es distinto y es intenso. Es una cuestión, sí. Es fuerte. De cierto prejuicio, ¿no? No, también. Pero sí, hay cosas a las que sí yo no llego, no importa en qué cultura, nunca comería carne de perro. Ahí sí no puedo. No, ahí tampoco, ¿eh? Hasta ahí no puedo llegar. Y bueno, Antonio, háblame del frío. ¿Cómo fue el invierno kazajo? Pues mira, frío poco, muy poco. ¿Cómo que poco? Porque yo estuve en julio y te puedo decir que pasé casi más calor que aquí. Ah, llegaste en verano. Sí. Es verdad que el clima allí es mucho más seco, porque en Barcelona sabemos que sí, no hay humedad, muchísima humedad, ¿no? Pero vaya, ahí estábamos todo el día rondando los 30 grados y mucha diferencia con las temperaturas que tenemos aquí no había. Y eso que no estuviste. Realmente pasé mucho calor. Y eso que no estuviste en Chinquén, ¿eh? Hay una ciudad del sur que se llama Chinquén que llega a 40 grados todos los veranos. Sí. Pues vaya, me imagino que sí, todavía puede ser mucho peor. Y lo que me dices del invierno, pues realmente es algo que tengo pendiente, porque me gustaría mucho estar allí en invierno, porque, vaya, bueno, obviamente el paisaje cambia completamente, ¿no? Todo nevado, pero tienes esas montañas, esa cordillera tan alta, ¿no? que hemos dicho, de montañas de 5.000 metros, que la tienes ahí a nada, y el paisaje tiene que ser impresionante. Y también cómo debe ser la vida ahí, pues a esas temperaturas tan extremas, ¿no? A menos 15 o... Cambia totalmente. Es algo que aquí nunca podemos experimentar. Hemos tenido aquí unos días que estábamos aquí a 2-3 grados,
y ya nos parecía que, bueno, Bueno, nevó en el Tibidabo. nevó, sí, es verdad, sí. Pues yo te puedo comentar Eh, que en el invierno en Kazajistán hay mucho, de hecho existe en Kazajistán un fuerte turismo invernal. Hay muchas personas que Claro. vienen específicamente en el invierno para Claro, no, esquiar, de hecho, sí. snowboard y distintas Sí, de hecho actividades que solo estuvimos se pueden hacer en en la eso. estación de esquí, que yo esquío, y ¿Estuviste allá sí, en...? subimos hasta ahí a 3.500 metros, que Oh. aquí, vaya, en algunos sitios en los Alpes pues puedes subir en un teleférico a esta altura, pero eran casos muy excepcionales. Sí. Y allí, bueno, puedes incluso bajar esquiando desde esa altitud. De las distintas... Eso se llama Chambulak. Exacto, Chambulak. Y realmente pues la experiencia además de la estación de esquí de Chambulak, que tiene unas vistas Preciosas. de toda la ciudad, Es increíble. es espectacular, así que Te queda pendiente, es algo que me está queda pendiente. sí. Bueno, Antonio, ¿y cómo sentiste el trato de la gente kazaja hacia ti como extranjero? Claro, lo vivo siempre estando con una persona que es mi pareja y que es Local. y que es local, ¿no? Con lo cual esto siempre la experiencia pues es distinta. Puedo decir que realmente lo que yo viví es que en cuanto al entorno familiar y todo, que valoran mucho la familia y son muy hospitalarios también, ¿no? Siempre que estuve allí pues me invitaban a todo y veía un interés muy especial en que te adentraras, ¿no? Sí, en mostrarme pues cosas de su cultura, cosas ¿no? de su cultura, ¿no? y que tú estés A gusto, ¿no? Está claro, esta es mi experiencia personal. También puedo decir que quizás, ya hablando de cómo me pareció la gente, pues puedo decir que quizás sí que son un poco más fríos, ¿no? Más serios. Más serios que en España, ¿no? Pero... También lo que sucede es que en España son muy expresivos, ¿no? Y nosotros, tanto los latinos como los españoles, tenemos una sangre un poco distinta, ¿no? En ese sentido, somos muy expresivos, somos más emocionales también. Sí. Pero bueno, también te puedo decir, mira, no sé, el caso de la vida nocturna, ¿no? Que puedes decir, pues esto, cómo es el ambiente en los restaurantes, cómo es pues me pareció que había muy pocas diferencias, ¿no? Muy pocas diferencias, se parecía bastante, ¿eh? Sí. No, realmente Almaty tiene una vida nocturna bastante buena. Es real, muchos bares, muchos clubes que funcionan. ¿no? Incluso muchas cafeterías. Cafeterías que trabajan hasta tarde. Muy bonitos, todo muy cuidado, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, después de ese resumen y teniendo en cuenta los días que pasaste, si tuvieras que decirme qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Kazajistán, ¿qué elegirías? Pues mira, lo que más me gustó, varias cosas me gustaron. Me llamó mucho la atención este contraste que existe todavía entre la herencia soviética y la modernidad, ¿no? Porque me llamó la atención que Almaty pues, es una ciudad bastante cosmopolita, ¿no? Y me gustó muchísimo la naturaleza. Kazajstán pues, me sorprendió mucho pues la cantidad de zonas verdes y diversidad de vegetación, de tipos de árboles que aquí no especies que aquí no existen, ¿no? Esto realmente me gustó mucho. Pues estuvimos en otras zonas de Kazajstán y esta sensación de estas carreteras en las que ves totalmente despoblado, ¿no? Mucha tierra. Pues eso que te comento algo en eso que dices. Yo antes pensaba que todo eso estaba vacío y después me contaban que no, que todos esos lugares, muchos de esas tierras que ves tienen dueños. Lo que sucede es que la usan para pastar, para que las ovejas, las vacas tengan su comida. Entonces es un lugar que está dedicado a eso y por eso mismo son tierras que ya tienen dueños. No te puedo decir que todas, lógicamente, claro, pero bueno. Creo porque, bueno, sabemos que es un país enorme. Claro, muy grande. Pero bueno, entonces ahora dime, por ejemplo, ¿qué podría ser lo que menos te gustó? Imagino que no hubo quizás nada así que no te haya gustado mucho, pero bueno, si tuvieras que mencionar algo que puedes decir que es lo que menos te agradó. Claro, mira, si dijese que es la comida, pues
quizás no sería verdad tampoco, porque al contrario, ¿no? Comentábamos antes que me sorprendió muy positivamente, ¿no? Pero si esas cosas así que digamos un poco raritas, ¿no? A las que uno no está acostumbrado, esto, ¿no? pues bueno, lo que te diría que no. Pero bueno, en general me parece un país espectacular. O sea, podríamos decir que lo que tú consideras que menos te gustó son algunas cosas en la gastronomía que son muy tradicionales, que quizás el paladar nuestro aquí podría no estar adaptado, ¿no? Como quizás esa Exacto. leche de camello, leche de yegua y cosas así que son un poco... Sí. Pero bueno, eso... a ver, Antonio, después del viaje que tuviste a Kazajistán, ¿con qué te quedaste? ¿Qué fue, qué aprendiste o qué experiencia tuviste que ya adaptes para tu vida personal después de haber viajado a Kazajistán? ¿Qué fue con lo que te quedaste? Una de las cosas que te puedo decir que como conclusión, que no solo me ha pasado en Kazajistán, sino me ha pasado otras veces, que a veces viajamos y tenemos ciertos prejuicios, ¿no? En países que nos hemos hecho una idea y luego, una vez allí, pues vemos que quizás somos, si bien tenemos diferencias, somos también mucho más parecidos de lo que nos pensábamos, ¿no? Quizás será por la globalización, o será, no sé, pero en muchos aspectos somos mucho más parecidos de lo que creemos. De lo que creemos, sí. Y a veces pensamos que somos muy distintos, ¿no? Realmente hay muchas cosas en común, es verdad, Sí. es verdad. Bueno, Antonio, para finalizar, te quiero preguntar lo siguiente. Un amigo tuyo, cualquiera, personal, español, que quiere viajar a Kazajistán por primera vez, tanto sea como turista o incluso, nadie sabe, a vivir, porque dicen que son países perfectos para los nómadas digitales y debido a que quizás los precios son un poco inferiores a los que se pueden encontrar aquí en España. ¿Qué consejo le darías a una persona española que quiera irse a vivir o a visitar Kazajistán? Pues mira, primero le diría que se coja por lo menos 15 días. Porque 15 días. Hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Hay mucho que ver y las distancias son grandes, ¿no? Claro, si puede ir acompañado de alguien local, pues mejor, claro. Mejora la experiencia, ¿no? Mejora la experiencia mucho. Pero vaya, le diría que es un país absolutamente recomendable en cuanto a naturaleza, en cuanto a la cultura. Es que en muchos aspectos suena atópico, pero es un país que te sorprende y que yo recomendaría mucho. Una cosa interesante que quiero decir es que Kazajistán y sobre todo la ciudad de Almaty es muy segura, ¿eh? Eso es algo también tener en cuenta porque cuando uno quiere visitar uno piensa... Sí, es verdad. Eso es algo que muchas veces te preguntan, oye, ¿pero es segura? Totalmente, sí. No tienes miedo en la calle, caminar tanto sea de noche, realmente en ese sentido muy recomendado. Pues nada, ustedes saben, si quieren ir a Kazajistán, vayan. No lo digo yo, lo dice Antonio, pero yo también. Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en el canal y es una experiencia de otra persona que ha estado en Kazajistán y que le ha gustado mucho y que va a repetir, eso sí. Por supuesto. Esperemos que llegue en invierno. Y nada, si les gustó el video, pues nada, que es gratis, apóyenme con un like, suscríbanse, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios alguna pregunta de algo que quisieran saber más sobre la experiencia de un extranjero en Kazajistán. Por aquí, ya veremos, les estaré dejando otro video de estos que hago hablando de mi experiencia aquí en España y sobre todo en la ciudad de Barcelona. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Chao. Chao.